Usted ha oído la historia y sabe la historia de aquel cojo de nacimiento y cómo le pide a Pedro, y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero me llamó la atención y quiero platicar con ustedes un poquito. Quiero que observe, dice que Pedro lo toma por la mano. En el capítulo 3, verso 7. Lo toma por la mano, le dice: no tengo plata, verso 6, ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesús. Levántate y anda. Y observe con cuidado el verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Pero dice, me gustó mucho esta palabra, al instante. Diga conmigo, al instante. Eso nos gusta a nosotros, ¿verdad? Que las cosas sean al instante. Al instante, la versión que yo manejo dice: luego fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Pero quiero hablarle un poquito de las cosas que podemos ver que en la Biblia suceden instantáneamente. ¿Y por qué suceden así? Vamos a orar para que Dios nos hable y vamos a pedir a Dios también por nuestros hermanos allá en Honduras. Usted sabe, ahorita hay conflictos, y me escribía ahí hermano Germán y decía: estamos en toque de queda y no se pueden reunir nadie puede estar fuera de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. O sea que no hay culto. Fíjese usted, qué dicha, aquí tenemos culto nosotros, es una bendición, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor les ayude y ponga su mano en esa nación. Padre bueno, te damos gracias porque podemos reunirnos para alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y extraer de ella el alimento que nuestro ser espiritual necesita. Oramos para que nos des la sabiduría y la gracia y nos des, Señor, esa unción para hablar tu palabra. También te pedimos, Señor, convenidos por tu pueblo allá en Honduras, Señor, por esa situación que se está experimentando. Rogamos que tu gracia y tu mano se extienda, Señor, y que cada vida, cada uno de tu pueblo sea ministrado, preservado y bendecido, Señor. Tus ángeles estén accionando, Señor. Asigna ángeles para que, Señor, guarden a cada uno de tus hijos, y en el nombre de Jesús ellos puedan también, Señor, congregarse y buscarte y alabarte y bendecirte. En el nombre de Jesús oramos y pedimos por ellos que los auxilies en estos momentos, para gloria tuya. Y el pueblo de Dios dice amén. Siéntense, amados, que están de pie. Quiero hablarle esta noche de las cosas que la Biblia dice que pueden pasar en un instante. Esto me gusta porque, y sobre todo ahora con la época moderna, ¿verdad? Nos gustan las cosas así. Los que manejan computadora quieren que la computadora les funcione rápido. Los que cocinan quieren que la comida salga rápido. Y todo es la época de la velocidad, ¿no?, en la que estamos viviendo. Pero me llamó la atención y me estuvo en mi espíritu desde hace algunos días las cosas que suceden al instante. Muchas oraciones nuestras pueden tardar, y quizás usted hasta sus promesas, la Biblia dice que con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Entonces hay cosas que se alcanzan con fe y paciencia, pero hay cosas que suceden o que pueden suceder al instante. Al instante sería en
en guatemalteco al chilazo, ¿sí? En mexicano sería, ¿cómo? Luego, ¿no? En inglés, very soon, ¿sí? Así como ustedes saben inglés. Y entonces fui a la palabra del Señor y encontré, yo quiero recorrer con usted, encontré 13 cosas, pueden haber más por supuesto, que fueron efectos inmediatos en el accionar de Dios. Estas cosas que se narran en la palabra del Señor sucedieron en un instante, súbitamente, en una forma rápida, extraordinaria. Por ejemplo, usted que sabe la Biblia dice que nuestra transformación será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero el sentido ahí es en un segundo cósmico. Esto es más rápido que un pestañeo. O sea que si el Señor suena la trompeta hoy, hermano, ni va a dar tiempo de despedirse. Mejor dígale a que está a su lado, por si suena la trompeta y te veo arriba, ¿verdad? Porque no va a dar tiempo, es un segundo cósmico, es un momento, imagínense qué velocidad. Y sí, se realizó la transformación. Pero eso será el arrebatamiento y la transformación nuestra. La Biblia me muestra a mí que sucedieron cosas instantáneas en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los apóstoles, cosas que nosotros podemos verlas claramente. Por ejemplo, la primera, Mateo capítulo 21, nos relata a nosotros la historia de Jesús cuando el Señor va de camino y encuentra la higuera. Y dice que al ver la higuera, verso 19, junto al camino, se acercó a ella. Pero esa higuera no halló nada en ella, sino solo hojas. Y observe la declaración de Jesús. Y Jesús dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante, la palabra al instante es para rema en griego, que quiere decir instantáneamente, luego, en un momento. Cuando Jesús dijo: nunca más brote fruto de ti, al instante, ¿qué pasó con la higuera? Se secó. Y entonces la primera lección que vamos a sacar esta noche para nosotros es que si ante la necesidad divina no se tiene fruto, estamos en el peligro de que en ese instante nos sequemos. Fíjese qué tremendo es esto. Dice que Jesús, hermano, esto no es una maldición. Le dicen: la higuera que maldijiste se secó. Pero ¿cuál fue la causa de que al instante sucediera un efecto tan negativo en la higuera? Y la causa fue que cuando Jesús requirió de la higuera algo de fruto, no tuvo. Esto nos enseña a nosotros que hay veces en el caminar cristiano el Señor requiere de nosotros algo. Llega ese momento que requiere, por ejemplo, Dios te da una orden, Dios te dice: ve y ora por fulano de tal, y no tienes la fe. O Dios te dice: ve y dale a fulano tal algo, y no lo haces. En ese momento es el peligro, que es que en ese instante, ese acto de no poder satisfacer una necesidad en Dios puede provocar que nos sequemos. La higuera se secó al instante. Entonces saquemos una lección de esto. Dígale al que está a su lado: cuando el Señor te ponga algo, acciona inmediatamente, para que no venga una reacción que pueda secarte. Fíjese que cuántas veces podemos encontrar nosotros personas que están secas, en el sentido, se les seca el gozo, se les seca el deseo de ir a la iglesia, se les seca, hermano, el deseo de orar, se les seca, todo se les seca, hermano. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor requirió, ellos no tuvieron el fruto.
Segunda cosa que vi que al instante sucede. En Lucas capítulo 1, verso 64, usted lee que ahí, hablando de Zacarías, dice: al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Se recuerda que Zacarías está en el templo y de repente recibe una visitación angélica y el ángel le dice que va a ser papá, y Zacarías le dice, en una versión dice: ¿quién me garantiza que eso va a ser así? O sea que puso en duda el mensaje del ángel. Y entonces el ángel le dice: quedarás mudo hasta que mis palabras se cumplan. Usted sabe la historia, cómo Zacarías va con Elizabeth y está mudo, no puede hablar. De pronto nace el niño y lo van a presentar al templo, y entonces le van llamando Zacarías, porque la tradición era que el niño, el hijo, se llamara como el papá. Entonces cuando van hablando que el niño se va a llamar Zacarías, Elizabeth dice: no, se va a llamar Juan. Pero en aquel entonces el que tenía la autoridad era el varón. Entonces le preguntan a Zacarías: pues si en tu casa no hay ninguno que se llame Juan, en la casa de Zacarías nadie se llama Juan, ¿por qué le van a poner Juan? Y le preguntan a Zacarías cómo se va a llamar, y Zacarías agarra una tablita y escribe: Juan será su nombre. Pero mire qué interesante, dice que cuando Zacarías escribió, versículo, vamos a ir al verso anterior, verso 53, cuando él escribe que Juan será su nombre, pongamos el verso anterior, hijo. No, es el verso anterior de los, bueno, ¿qué es? ¿20 cuánto? 63. Mire, 63, bien. Estamos en, sí. Y él pidió una tablita y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. 64. Al instante. Y entonces saquemos la lección para nosotros. Cuando Zacarías se alineó con la revelación del ángel, aceptando el nombre dado a su hijo y lo escribió, el milagro sucedió. Cuando nosotros nos alineamos con lo que se nos ha dicho de parte de Dios, las cosas que han estado afectadas se van a arreglar en un instante. ¿Escuchó eso? Hay muchas cosas que están afectadas. Puede estar afectada la salud, la economía, la relación familiar, cosas que están afectadas. Pero cuando yo me alineo con lo que es la voluntad de Dios, porque yo he visto correr a mucha gente, hermano, a la oración, a la unción, a buscando el milagro, y llegan actividades, llegan incluso a las iglesias buscando el milagro, y el milagro no sucede, no sucede. Y entonces uno dice: ¿por qué no pasan los milagros? Porque para Dios, que lo que quiero marcarle es que ¿cuánto tiempo tarda Dios para hacer un milagro? Es un instante. Por eso es que eso me llamó la atención, porque cuando yo veo a Pedro que agarra la mano del paralítico y lo levanta, hermano, al instante. ¿Cuánto tiempo tarda en agarrarle la mano de un hombre y pegarle el jalón para arriba? Y en ese instante, en esa fracción de segundo, esa milésima de segundo, el milagro sucede. Entonces dije: Señor, ¿por qué nosotros no tenemos la expectativa de los milagros instantáneos? Y la respuesta es porque muchas veces, vamos por la luz que tengo aquí, muchas veces, como el caso de Zacarías, nosotros estamos dudando, o estamos, hermano, afectados, o estamos en contra de la revelación que Dios ha autorizado. Por ejemplo, el ángel le dijo a Juan, cuando Zacarías aceptó y escribió. Entonces voy a volver a leer mi pensamiento aquí. Cuando nos alineamos con lo que se nos ha dicho de parte de Dios,
las cosas que han estado afectadas se arreglarán en un instante. Hágame un favor, dígale que está a su lado, alineémonos y las cosas y el milagro puede suceder. Me alineo con lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios dice, deja de hacer eso, deja tal cosa o haz tal cosa. Cuando me alineo con Dios, no necesito ni que oren por mí, no necesito ni que me unjan, ni que eso automáticamente al instante se arregla. Bueno, si va a aplaudir, aplaude al Señor con ganas. Otra cosa que encontré que sucede en un instante, Lucas 4:39. Fíjese que esto es interesante. Hoy lo voy a hacer leer la Biblia un poquito. En Lucas 4:39 nos habla de la suegra de Pedro. Usted sabe que la suegra de Pedro está con fiebre, pero dice ahí que le dicen, Señor, mira, está mi suegra con fiebre. Y Jesús, inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. ¿Qué dice? Y al instante. Es que qué calidad eso. Yo me recuerdo que una vez un niño llegó la mamá me llevó un niño allá en Inglewood que estaba calientito, así el niño, pero está con fiebre. Me dijo, hermano, ¿puede orar por él? Y sí. Y me recuerdo que fue una de las cosas que sorprendentes porque fue que orando por él y terminando de orar y me dijo, ya estoy bien, man, y salió corriendo y se va a jugar. Y entonces uno dice, ¿por qué hay cosas que Dios las hace tan así, tan al instante? ¿Por qué sanó a la suegra, dice, de Pedro? Inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y al instante ella se levantó y le servía. Saquemos la enseñanza. Cuando Dios mira nuestra disposición a servirle, se inclinará, reprenderá los impedimentos que nos tienen inactivos. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no sana a las personas? Porque quieren estar sanas para irse a vestir de Santa Claus, ¿no? Quieren estar sanas para irse al mundo. Quieren estar sanas pero no tienen la disposición de servir a Dios. Pero cuando Dios ve la disposición que esta mujer estaba enferma, pero mire, le dice, tiene fiebre. Jesús se inclina, reprende la fiebre y al instante ella se levantó y le servía. Entonces, enseñanza. Cuando Dios mira nuestra disposición a servirle, Él se va a inclinar y va a reprender los impedimentos que nos tienen inactivos. Pero si no hay la disposición a servirle, la fiebre ahí va a estar, problema ahí va a estar. Es como por ejemplo yo le digo al Señor, Señor, prospérame. Y Señor, ¿para qué? Señor, para ir a pasear por todo el mundo. Puede que el Señor le dé. Pero si usted dice, Señor, prospérame para servir en tu obra, para poder hacer algo en tu obra, tenga la seguridad que esa actitud puede hacer que el Señor se incline y reprenda lo que está afectando su servicio. Otra cosa que sucede al instante. Lucas capítulo 5, verso 25. Dice, y al instante se levantó. ¿Se recuerda usted que aquellos 4 jóvenes amigos agarraron al paralítico, descombraron el techo, lo bajaron? Y entonces cuando va bajando, Jesús le dice, ten ánimo. Y le dice algo más, tus pecados te son perdonados. Los que estaban alrededor dijeron, ¿este perdonando pecados? Y entonces Jesús dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿verdad? Y entonces dice en el capítulo 5, verso 25, que al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Cuál es la enseñanza que sacamos aquí? Hay enfermedades que desaparecen al instante en que son perdonados nuestros pecados
los pecados que provocaron la enfermedad. ¿Oyó eso? Eso quiere decir que hay personas que uno puede ungirlas, que uno dice, Señor, mira, sana, y no se van a sanar, porque esa enfermedad es efecto de un pecado. En cambio, si confesamos nuestros pecados y Él nos perdona, puede ser que se te vaya la úlcera que tienes, la hernia, la taquicardia, la artritis, y no necesitas que se ore por ti. Porque el perdón del alma, fíjese usted, el perdón de pecados, cuando un alma está cargada, ha pecado, cuando hemos fallado al Señor, van a haber repercusiones en nuestro cuerpo físico. Y este hombre, su problema era el pecado. Estaba paralítico por pecador. Por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Le arregló. Ya al instante que le arregla el problema del pecado, entonces se levanta. Dígale a que está a su lado, el perdón te sana. Pero muchas veces no alcanzamos el perdón. ¿Sabe por qué? Porque nos da pena confesar. Sí, no nos avergüenza. Que la Biblia dice confesados los pecados, no dice publicar los pecados. No es que usted salga diciendo, yo quiero. No, confiésalo. A veces, en el momento en que usted confiesa, por ejemplo, la mamá dice, ¿quién se comió el pastel de chocolate? Y el niño dice, mamá, yo fui. En ese momento puede la liberación al instante. Eso es automático. Eso es, hermano, como ¿qué le digo? Es la velocidad máxima de reacción en Dios. Al instante la enfermedad desapareció. Vea usted otra cosa. Lucas capítulo 8, verso 44. Dice que se acercó a Jesús por detrás. ¿Se acuerda usted de la mujer que tenía el flujo de sangre? Y tocó el borde de su manto. Pero dice ahí, y al instante. Es que esto me gusta, hermano. Porque no hay cosa más bonita. Es como cuando uno tiene hambre, hermano. Cuando usted tiene hambre, llega a la casa y usted nomás entra a la casa y ¡bum!, le sirven la comida. Qué rico, ¿verdad? Pero usted llega a la casa con hambre y le dicen, ahorita vamos a agarrar la gallina. Y aquí a que la agarren, hermano, que la pelen. Estoy pensando, pues allá en mi pueblo, ¿verdad? Que la limpien. Y de repente, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Uno con hambre cambia de carácter. ¿No le pasa eso a usted? Cuando usted tiene hambre, hermano, y no hay que comer, y le dicen, ya va a estar la comida, espérate, vete a dar una vuelta al parque. ¿Qué parque ni qué parque? Uno lo que quiere es comer. Yo me recuerdo yo lo cuento. Ahí íbamos por todo México pasando. Y mire, yo nunca había visto a hermano Edwin enojado. Nunca lo había visto. Y de repente íbamos ahí, me dice, hermano Otto, me dice, creo que es tiempo que paremos a comer, tengo hambre. Sí, hermano, aquí en este pueblecito paramos. Pero en eso fíjese que vi que el pueblo era muy chiquito y dije, no, mejor hermano Edwin, mejor uno más allá. No, me dijo, aquí en este. Dios mío, ¿qué tiene? ¿Verdad? Porque nosotros queremos las cosas al instante. Entonces, si yo quiero ver las reacciones al instante, póngale, porque son lecciones sencillas. Por ejemplo, hermano, déjeme recapitular en esto. Si no me quiero secar, cuando el Señor me diga, debo accionar. Segundo, si yo quiero que los impedimentos se quiten, debo de alinearme, como Zacarías se alineó con la revelación divina. Y al instante Dios va a arreglar el problema. Tercero, si yo quiero servir al Señor y Dios puede desaparecer la enfermedad al instante, como el caso de la suegra de Pedro. Cuarto, si confieso el pecado, confieso mis pecados, las enfermedades al instante se pueden ir. ¿Amén? Quinto, esta mujer tocó el borde del manto del Señor y al instante cesó el flujo de su sangre. ¿Cuál es la lección para nosotros?
Cuando nos acercamos con fe a la presencia del Señor y tocamos el borde de su manto, alcanzaremos al instante el milagro. Usted no puede acercarse a la presencia de Dios sin fe. Usted tiene que llegar con fe. Porque note usted que Jesús le dijo: tu fe. Esa fe que es maravilloso eso, hermano, cuando alguien tiene fe y dice: mire, solo di la palabra, Señor. Y esta mujer se metió, tocó el borde y al instante. Yo estaba en campañas donde se ora por los enfermos, se unge a los enfermos, y salen enfermos. Y entonces dicen: no, yo creí que ese evangelista Dios lo respaldaba, yo creí que ese ministro lo respaldaba. Pero es que el problema es que la gente quiere la sanidad, pero no quiere sacar el problema de que le está ocasionando la sanidad, de la enfermedad. Jesús le hubiera dicho al paralítico: levántate, no se va a levantar, porque el pecado que él tenía era el que lo tenía mal. Entonces, no quite la telaraña. Dígale a que está a su lado: no quitemos las telarañas, mejor matemos la araña. ¿Sí? Bueno, está sencillo, ¿vale? Las lecciones, ¿no? Pero interesantes, ¿no? Dice, vea esto, Lucas capítulo 8, verso 55. Entonces le volvió su espíritu y al instante se levantó. Y él mandó que le dieran de comer. Fíjese usted que aquí es algo muy importante. Dice, está la historia que está muerta. Jesús llega, ora, le habla y entonces dice, vamos a leer el verso 54 por favor antes, porque aquí quiero que note algo importante. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Versículo 55. Entonces le volvió su espíritu y se levantó, y él mandó que le dieran de comer. Note algo interesante: el espíritu domina sobre la materia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo me siento todo decaído, todo apachurrado, todo que me estoy muriendo, es porque es un problema en mi espíritu. Es porque, por ejemplo, la depresión. ¿Alguna vez ha estado deprimido usted? La depresión no es otra cosa que la tristeza de espíritu. Tu espíritu está. Por eso muchas veces, fíjese usted, venimos y entramos por las puertas, como decía hoy la palabra, debilitados, hermano, que ya no queremos ni siquiera comer. Y de repente, en medio de la adoración y todo, nos vuelve el espíritu. En otras palabras, nos fortalece el espíritu y salimos con un hambre de aquí. Y la depresión se fue. Ahora lo que tenemos es glotonería, ¿no? Dice que le volvió su espíritu. Qué maravilloso cuando yo veo el dominio del espíritu sobre la. Mira, estás triste, hermano. Esa carita triste. Dice que ¿cómo es aquel proverbio que dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Entonces quiere decir que la osteoporosis es por tristeza del espíritu. El reumatismo, la esclerosis, todas esas cosas de los huesos, hermano. Si te duelen los huesos, hermano, es porque tu espíritu está como triste, es que ya no ora. Si ni canta, solo se ha olvidado. Pero cuando vuelve el espíritu, entonces dice que la niña se levantó. ¿Cuál es la lección aquí? La lección es que ante la administración o vuelta del espíritu, el cuerpo reaccionará inmediatamente, marcándonos la superioridad e importancia del espíritu sobre el cuerpo. Por eso es que
Por eso es que muchas veces, hermanos, déjeme decirle, nosotros cometemos un error. Antes de ir al médico, deberíamos ir a la iglesia. Antes de ir al hospital, deberíamos de ir a un culto. Porque puede ser que en el culto, cuando el espíritu fluye, la enfermedad se va. Mientras que en el hospital le van a dar calmantes, relajantes y un montón de medicamentos que solo van a llegar al cuerpo, pero no llegan al espíritu. Lo que llega al espíritu es, por eso es que las iglesias realmente son hospitales, hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha venido todo apachurrado con su espíritu ahí. Otra vez va a predicar, hermano, tú enojado conmigo, hermano. Y de repente el espíritu lo toca, hermano, y lo pone contento y sale diciendo: qué mensaje más lindo, precioso. Porque ministró su espíritu. Al instante, cuando tu espíritu es ministrado, el efecto es automático. Mire, automático. Déjeme decirle algo. Por ejemplo, cuando Dios te habla, yo sé que Dios les habla a todos ustedes, pero cuando a mí Dios me ha hablado así directamente, pero es automático, es así, cambia todo. La actitud, el gozo, la paz, otra vez viene el anhelo, el deseo, todo es como que Él pone todos tus niveles otra vez. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene superioridad sobre la carne. Dice ahí Lucas, vamos a ver, capítulo 13. Esto me gustó. Verso 13. Ahí está en la sinagoga una mujer que Satanás la tiene encorvada. Y entonces dice que Jesús puso las manos sobre ella. ¿Y qué dice? Otra vez dice ahí. Después de que puso las manos sobre ella, ¿qué pasó? Por eso, perdóneme que yo sea así, hermano, perdone que sea criticón hoy, pero por eso es que a mí me da, no sé qué, cuando veo, por ejemplo, hermanos que Dios los use en milagros, que espero que sean milagros, que Dios los use en milagros, que levantan, por ejemplo, a alguien y camine, y el otro, hermano, camine, y digo, pero si es al instante, es así. Por ejemplo, las cosas que Dios hace en la palabra, yo las veo que las hace al instante. No es un proceso que se lleve mucho tiempo. No, esos milagros son instantáneos. Aquí dice en Lucas 13:13 que esa mujer estaba encorvada y Jesús puso las manos sobre ellas y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Entonces la lección para nosotros en esto es: ¿por qué estaba encorvada? Por un demonio. Sé que el demonio la tenía así, ¿sí? Entonces cuando yo tengo mi visión solo para lo terreno, cuando yo tengo estoy espiritualmente encorvado, estoy solo viendo, estoy torcido, puede ser problema espiritual. El efecto de la liberación se manifiesta en la reacción inmediata, enderezando a la persona. Y puse una nota aquí yo: si estoy o camino torcido, es muy probable que necesite una liberación de parte del Señor. Porque esta mujer está encorvada. O sea, estar encorvado es andar torcido. Por favor, nadie se sienta aludido, porque aquí no hay nadie torcido. Pero si andas medio torcido, porque hay cosas que no puedes, que estás chueco, estás torcido, no las enderezas, mejor pide una cita para administración. Puede ser un demonio el que te tenga torcido. No, es que, hermano, yo no puedo dejar el cigarro, yo no puedo dejar la copa, y aquí no hay ninguno, pero por si hubiera. Es que no puedo dejar la marihuana, es que no puedo dejar la pornografía, es que no puedo dejar
Mire, hermano, yo quisiera no robar, pero se me pegan las cosas, hombre. Aquí hay gente, hay aquella congregación de allá que está ahí. Hay gente que está torcida, hermano, que no se puede enderezar. Y dice, Señor, pero ¿por qué será? Puede ser que esté como esta mujer, que sea la ministración de un demonio, un espíritu, y el que no permita que uno se enderece. Pero en el nombre de Cristo nos enderezamos y el efecto de la liberación se manifiesta al instante. Quiero contarles, por ejemplo, yo le he contado muchas veces, pero yo padecía, tenía 5 años de ser cristiano, bautizado con el Espíritu Santo, era presidente de jóvenes, evangelista y predicaba, pero tenía un carácter, hermano, de esos caracteres que si a usted lo miran, ¿qué? Y que ya, vamos, rompámonos la cara y qué, punto, así, serio. Y en una oportunidad, porque agarré un par de ladrones que me estaban robando, por poco los medio mal mato, hermano, a los 2 ladrones. Y entonces me di cuenta que estaba enfermo. Y entonces fui a buscar a mi pastor. Y le dije, pastor, fíjese que necesito una liberación. Hermano, yo predicaba en la iglesia, era líder de jóvenes, a mí Dios me hablaba, pues, como me ha hablado, pues la misericordia de Dios. Porque es otra cosa que usted debe entender, que Dios no te habla por perfecto, sino porque te ama, ¿sí? Pero tenía un carácter, hermano, y una ira. Y entonces cuando empecé a pedir al Señor mi liberación, que yo por eso bendigo la alabanza, ¿no? Porque ve, en medio de la alabanza, tocando el órgano, de aquí salieron 2 vientos. Pero al instante, hermano, mi carácter cambió. Nunca más, no le voy a decir que no me enojo, sí me enojo, pero aquellas explosiones de ira, aquel deseo de destruir, nunca más. Entonces, quizás un consejo: si tú padeces de ese mal, mejor ve a liberación. Puede ser que ese carácter sea un demonio de ira que está ahí metido, que hay que sacarlo en el nombre del Señor. Dígale que está a su lado, te hablan, mano. Sí, porque aquí en la iglesia todos somos bien amables y todo, pero en la casa, hermano, algunos hasta bajan la cabeza diciendo, ay, Padre Santo. Bueno, pero no se preocupe, somos amados de Dios, Dios nos ama, pero también necesitamos liberación en ese sentido. Al instante se enderezó. Lucas capítulo 18, verso 43. Aquí nos habla del ciego que gritaba, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús lo llama. Y Jesús, fíjese usted en el verso 42, vaya conmigo al verso 42. Jesús le dice, verso 41, observe esto. ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Qué deseas que haga por ti? Eso quiere decir que los milagros que Jesús hace, usted debe desearlos. Porque si usted viene aquí, bueno, yo voy a la iglesia, pero bueno, si Dios quiere, pues amén. Si no quiere, no. Usted debe desearlos. Debe decir, yo deseo alcanzar esto, deseo, por ejemplo, deseo el bautismo, deseo hablar lenguas, deseo los dones, deseo ser libre, deseo ser sano, deseo ser prosperado. Porque el Señor le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿cuáles son tus deseos en Dios? Porque el Señor no va a hacer nada que tú no desees. Entonces le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y él le dijo, Señor, que recobre la vista. Verso siguiente, 42.
Jesús entonces le dijo: recibe la vista. Mire, fíjese que la fe se manifiesta con el deseo. Yo tengo un deseo, hermano, de las cosas. Entonces, tu fe te ha sanado. Versículo 43, y aquí está el punto. Y al instante, dice que qué maravilloso es ver que sucedió al instante, recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Este milagro fue realizado, pero es importante la pregunta que Jesús le hizo antes de declarar la palabra. Cuando le preguntó qué deseaba: no se alcanzará nada que no deseemos y pidamos de Dios. Fíjese, alguien me dijo, estuve en un funeral y un hermano me abordó y me dijo: ya tiempo de no verte y todo. Y me dijo: de veras, me dijo, qué fe la tuya, me dijo, para haberte lanzado en haber desarrollado lo que has desarrollado. Y entonces le dije: solo Dios puede hacer eso. Dije: no, me dijo, pero admiro tu fe. Pero fíjese que yo estaba analizando que desde que yo vine aquí a Estados Unidos, desde que vine, yo dije: no, yo deseo un templo propio. Y le dije a los hermanos, ¿se acuerdan? No, yo sí deseo algo propio, donde podamos reunirnos. Y fíjese que ahora me está cayendo el 20, que si yo no lo hubiera deseado, ¿sabe cuántos ministros lo que desean es que les renten nada más? Yo deseo que me renten y no me cobren mucho. Yo deseé algo propio. Por eso dígale a que está a su lado: desea en Dios. ¿Qué le dijo el ángel a Daniel? Varón de deseos. Es decir, el deseo es lo que Dios ve, que es como la materia prima que Dios va a usar para concederte el milagro. Tus deseos. Por ejemplo, si las madres desean ver a sus hijos en el camino de Dios, si los padres, hermano, deseos. Es que no hay cosa más terrible que no tener ningún deseo. No desean nada. Pero el Señor le dijo: ¿qué deseas? Imagínese que el Señor me preguntara hoy: ¿qué deseas? Y tú le dirías: Señor, lo que tú quieras. Este no quiere nada, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntan a usted: hermano, ¿desea comer algo? No, hermano, lo que haya. No desea nada. Pero si le preguntan: ¿desea comer algo? Y usted dice: sí, quisiera un sándwich de pavo. El deseo. Dios concede cuando hay deseos, al instante. Es interesante esto. ¿Cuántos llevamos? Como 7, ¿no? No, 8. Al instante recobró la vista. Vaya conmigo, aquí vamos al punto ya. Hechos 3:7. Usted sabe que ahí va Pedro y Juan a la oración. Y entonces, póngale cuidado a esto. El hombre que está ahí en la puerta del templo está pidiendo limosna. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo. Ahora le pregunto: ¿qué era lo que tenía Pedro? Fe. ¿Sabe que en Pedro operaba el don de fe? Por eso Pedro le dijo: mira, lo que tengo te doy. Y entonces dice que le dijo: míranos. Y aquí hay un dato interesante, que el hombre que estaba pidiendo limosna se les quedó viendo, esperando recibir algo. Es que en Dios, si yo vengo delante de Dios, yo estoy esperando recibir algo. No puedo estar como neutral, como no esperando. ¿Vas a ir a la iglesia? Sí, algo me puede dar Dios hoy. Algo puedo alcanzar en Dios. Algo puede tener Dios para mí en este viernes, o el martes, o el domingo. Es decir, lo que le quiero hablar es de la expectativa. Ese hombre estaba esperando recibir algo. Hermano, ¿qué estás esperando recibir de Dios? Si usted me pregunta qué estoy esperando, yo estoy esperando
Yo me recuerdo de una profecía allá en mi oficina que me dio un gringo. Me recuerdo de una visión que me la confirmaron. Y digo, si yo estoy esperando, Señor, eso. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser. Pero yo sé que en el momento en que suceda, las cosas van a cambiar. Y aquí dice que él estaba esperando. Entonces aquí, note que Pedro le dice en el nombre. Vea, analice conmigo esto. Dice, vamos a regresar al verso anterior, versículo 6. Dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Mire, dio la palabra, versículo siguiente. Pero no esperó que el paralítico accionara. Cuando el don de fe está operando, Pedro lo agarró de la mano y le pegó el jalón para arriba. Qué interesante es cómo opera el don de fe. Era la fe de Pedro, porque más adelante usted va a encontrar que Pedro dice, y la fe que viene de parte de él hizo este milagro. Porque la gente pensaba que por la santidad de Pedro habían hecho el milagro. Ese es un error que la gente tiene. La gente dice, no, es que ese hombre es santo, o esa mujer es santa. Y no, hay santos que no hacen milagros. Los que hacen milagros son los que tienen fe, los que son capaces de creer, aunque no sean tan santos. Entonces Pedro le agarró la mano, dice, y haciéndolo de la mano lo levantó. Y cuando le pegó el jalón, al instante, mire, ¿cuánto tardó en suceder el milagro? El milagro no pasó antes del jalón, ni tampoco en la declaración. El milagro pasó en la acción de fe, en el paso de fe. Por eso es que debemos entender estas lecciones, hermano, porque hay muchas cosas que nosotros ya recibimos la palabra, tenemos la fe de que va a pasar, pero no damos el paso. Tenemos que agarrar de la mano. Si ya recibimos la palabra, tenemos la confirmación, tenemos que agarrar de la mano y levantarlo. Y entonces al instante sus pies y tobillos recobraron fuerza. Por ejemplo, si usted tiene caso de inmigración pendiente, ya recibió la palabra, fue a la oración, fue a la montaña y Dios dijo, voy a legalizar, y usted lo cree, muy bien, vaya pues, vaya a migración. Del paso de fe. Mete el papel y diga, ya Dios lo dijo, aquí está. No, Señor, pues tú dijiste, pero es como, hermano, yo tengo fe de que me voy a sacar la lotería, pero si no compro boleto, ¿cuándo? Un día me voy a sacar la lotería. ¿Ya compró su boleto? No, hermano, por la fe. Mira, así no llega. Yo estaba predicando en una iglesita y les dije a unos hermanos, por ejemplo, si una pareja que quería tener niños y me pide oración esa pareja, entonces yo oro por ellos. Y les pregunté, ¿qué tienen que hacer ahora? Y lo que me contestaron es, tener relaciones para tener niños. No, eso ya lo han hecho todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? El paso de fe. Compra la cuna. Lo que no has hecho. Porque lo que has hecho constantemente, ellos han estado teniendo su intimidad y no hay niño. Pero ahora vamos a orar. Ya dimos la palabra. Ahora hay que pegarle el jalón a la fe. ¿Cómo? Compra la cuna. Ay, hermano, y si no, entonces ¿por qué no tienes fe? Ahora, si tienes mucha fe, compra una cuna doble, porque de repente vienen gemelos. Sí, Dios honra la fe, ¿no? Yo ese milagro lo he visto. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros debemos saber cómo opera la fe. La fe, Dios ya da la palabra. La palabra puede venir por sueño, profecía o la misma palabra. Y tú tienes la fe de que va a pasar. Entonces ahora, el paso de fe va a pasar.
Imagínense que Pedro dijo: en el nombre del Señor Jesús, anda. Y no andó. No anduvo. Y Pedro dijo: no, esto no es solo de decirle, esto es de vamos. Y lo levantó. Mire, si Pedro no hubiera tenido fe, hubiera sido levantada y somatón. Porque en ese instante en que el don de fe opera y acciona el acto de fe, Dios respalda. Es interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos caminar sobre los problemas, sobre las aguas? Pero nadie se quiere bajar del barco. Yo quiero caminar sobre las aguas, pero ahí está el barco. Oh, bájate. No, yo quiero caminar, pero no bajarme. Tengo que bajar. ¿Sí? Es como que se quiera casar. Busca a la chica, pues. O busca al chico, ¿no? Señor, mándamelo tú. Este quiere la papa pelada, pues. No quiere hacer nada. Por lo menos dígale a aquella señora esa, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Bueno, a menos que estés bien, porque a veces dicen que el güey solo bien se lame. Entonces, también esto no es exigido, esto es nada más recomendado. Bien. ¿Cuántos llevamos? 9, ¿verdad? Mire otra cosa que sucede al instante. Hermano, esto es tremendo. Hechos capítulo 5, verso 10. ¿Se recuerda de Ananías y Zafira? Quisieron engañar al Espíritu Santo. Y entonces dice en el verso 10, en el verso 9, en Hechos capítulo 5, versículo 9, Pedro les hace una pregunta. Pedro les dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Verso siguiente. Al instante. Ni siquiera comenzó, no, al instante, hermano. ¿Qué pasó con ella? Dice que al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto con su marido. Un juicio correctivo por convenirse en tentar al Espíritu Santo. ¡Hala, qué terrible, hermano! Yo espero en Dios que nunca se me muera ninguno aquí, hermano. Qué tremendo, ¿va? Que alguien me diga: Padre, ¿quién va a querer venir después a la iglesia? ¿Va? Y se murió al instante. Porque ahí hay los juicios de Dios cuando se toca al Espíritu Santo son así. Porque todo pecado le es perdonado a los hombres, todo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¡wow! O sea que usted puede tener confianza, hermano, y será que Dios me perdona, hermano, yo me rogué, Dios lo perdona. Que yo, hermano, mire, no digo que lo haga, que mate a Dios lo perdona. Pero si toca al Espíritu Santo, caput, se acabó. Se acabó. Eso es imperdonable. Por ejemplo, atribuirle al Espíritu Santo o decir que Satanás está actuando, como dijeron los religiosos. Qué silencio más lindo. Hechos capítulo 12, verso 23. ¿A cuánto nos gusta que Dios nos use? Adelante, hermano. Diga: a mí me gusta que tú me uses, Señor. Solamente tenga cuidado, porque si usted se abroga o se agarra la gloria, los ángeles se enojan. Miren lo que dice ahí. Dice, vamos a regresar a los verso anterior. Dice que la gente gritaba porque, un verso anterior mejor, les arengó Herodes, vestido con sus ropas reales, se sentó en la tribuna y les arengaba, les hablaba al pueblo. Verso siguiente, verso 23. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta.
Por ejemplo, los predicadores. Hermano, es que cuando usted predica, hermano, usted como si fuera Dios. Oh, hermano, y eso que estoy carnal. Cuidado. ¿Sabe por qué a veces se nos meten los gusanos a nosotros, los predicadores? Porque le quitamos la gloria a Dios. Porque dicho sea de paso, déjenme decir algo. ¿Les ha hablado Dios a través de mi boca? ¿Sí? Pero fíjese que el error que yo pueda cometer es decir, hermano, yo en ese momento se me meten gusanos. Porque al estar aquí es la misericordia de Dios, Dios hablando, Dios utilizándome. Pero cuando me bajo y estoy ya fuera de la unción, ya soy yo. Y por eso digo, ay, este hermano, miren cómo es de diferente en el púlpito y abajo. Claro, pues aquí es el Espíritu Santo. Abajo es otro azurdia. Entonces va a hablar mal de él. Bueno, hable mal, pero cuando esté abajo. Cuando esté aquí, no. Dice que la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. ¿Qué pasó? Versículo 23. Ponme el versículo siguiente. Al instante. ¿Quiénes se enojan cuando nosotros le quitamos la gloria a Dios? Por eso yo no soy dado a los testimonios. Porque fíjese usted que la gente dice, a ver, ¿qué pasó cuando yo te puse la mano? ¿Qué pasó cuando viniste a este ministerio? Hermano, está bien, pero muchas veces yo estoy robándole la gloria a Dios. Y los ángeles se enojan. Los ángeles dicen, ¿y este qué? Este carne, pelón, gordo, feo. ¿Se cree que él es? Entonces dice que al instante el ángel del Señor lo hirió por no haber dado ¿qué? La gloria a Dios. Ay, hermana, mire esa profecía que usted dio. Dios me habló. Dele gracias a Dios, hermana, porque yo soy bien mal hablada, dígale. Gracias que Dios le habló. Dele la gloria a Dios. A mí no me mire como, el error de la gente. Si usted ve cuando Pedro levantó al paralítico, el error de la gente es que se quedaron admirados diciendo, ¿vieron lo que hizo Pedro y Juan? Y entonces Pedro, lea la Biblia, Pedro dice, ¿por qué se maravillan? ¿Y por qué nos miran como si por nuestro poder o santidad? ¿Qué está diciendo Pedro? No se equivoquen. Hermano, por eso el error de los católicos, el Papa también tiene los mismos errores de nosotros. Pero en un momento dado Dios puede usar al Papa. Dios usa el que quiera. Y pueden pasar cosas. Y entonces Herodes no dio la gloria a Dios. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido. ¿Por qué? Por gusanos. Qué terrible. Yo renuncio al orgullo, a la vanagloria y a robarle la gloria a Dios. Si Dios te usa, acuérdate del burrito que entró a Jerusalén. Él creía que por él eran las palmas y las ramas, y se creía la última Coca-Cola al burro. Hasta que le dijeron, no es por ti, es por el que va encima de ti. Es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe qué es el error que mucho pueblo cristiano tiene? Idolatran a los ministros. Y luego cuando le ven a uno sus errores, pero bueno está, por brutos. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No dicen los ministros. Yo veo, por ejemplo, la gente que se para ahí y habla, Dios, amén, yo recibo. Pero yo, que voy a poner. No, hermano, son vasos, hay que respetarlos, amarlos, pero también hay que cuidarlos, porque no vaya a ser que ellos crean que ellos son y después estén engusanados. ¿Y quién tuvo la culpa? Nosotros. Por idolatrar a los vasos, por estar diciendo voz de Dios, voz de Dios. Ay, es que si el hermano no predica, no. ¡Ey, cuidado! Ya se me metieron muchos gusanos, ya no quiero más.
Ahí dice que se murió comido de gusanos. Entonces que Dios te diga, que Dios te use, pero dale la gloria a Dios. Que Dios te dé cosas lindas, pero siempre di es la misericordia, la gracia de Dios. Remite toda gloria al Señor. Nadie dice amén, pero amén, así es. Dos últimos, Hechos 13:11. Ahí está un combate entre dos ministros, uno del evangelio y otro de las tinieblas. Uno está lleno del Espíritu y el otro está lleno de fraude. Y entonces dice la Biblia que Pedro o Pablo le dijo, verso 11: ahora he aquí la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Qué más dice? Vamos a ir a Hechos 13:11. Hechos 13:11. Dice, al instante. Qué tremendo es esto, hermano. Cuando Pablo, lleno del Espíritu, declara un decreto y le dice, la mano de Dios está sobre ti. Al instante. Vamos a esperar que pongan el verso ahí, Hechos 13:15. He aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él. E iba buscando quien lo guiara de la mano. Fíjese que hay tres cosas que suceden al instante. El juicio cuando se tienta el Espíritu, se provoca el Espíritu Santo. En el caso de Ananías y Zafira, cuando no se le da la gloria a Dios y cuando se está opuesto al camino de Dios. Dice que este era enemigo de toda justicia y que torcía el camino de Dios. Entonces, juicio divino por decreto apostólico contra el enemigo de toda justicia y querer torcer los caminos del Señor. Y déjeme terminar con este último. Hechos capítulo 16, 26. ¿Se recuerda usted que habían apresado a Pablo y a Silas? Los habían golpeado y los metieron en el calabozo, en lo más profundo. Ahí están presos los dos siervos de Dios. Pero dice que a medianoche, ¿qué hacían? Cantaban. ¿Y qué más hacían? Y oraban. Diga conmigo, alabanza e intercesión. Vea el poder de la alabanza y la intercesión. Dice que estaban a medianoche cantando y estaban orando. Y entonces dice en Hechos 16, 26, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos otra vez al instante. ¿Qué poder tiene la alabanza? ¿Y qué poder tiene la intercesión? Por eso cuando alabemos con todo el corazón. Y cuando intercedamos, porque la alabanza y la intercesión provocan los terremotos de liberación. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Por eso fíjese que es tan hermoso el ministerio de la alabanza. Porque el ministerio de la alabanza no es, perdónenme, no es meternos a nosotros, por ejemplo, a danzar y nada más que haya como regocijo y algarabía. No, es más profundo que eso. Es que los cimientos se conmuevan, se muevan. Y que la cárcel, porque hay muchas personas pueden venir encarceladas y pueden venir encadenadas. Y que esas cárceles, que se abran las puertas, que se abran puertas de bendición, puertas de libertad, puertas de oportunidad. Y que las cadenas, me gusta mucho, de todos, diga de todos. Es decir, qué lindo cuando entramos en un servicio de una alabanza plena y una intercesión plena. Por eso Dios bendiga a los que están trabajando en el ministerio de la alabanza. Y que también bendiga a los que están trabajando en el ministerio de intercesión. Esos son dos brazos, hermano.
Esos son dos brazos en Dios, alabanza e intercesión. Es como, si la alabanza y la intercesión son fuertes, van a provocarse los terremotos. Y terremotos raros que no matan a la gente, pero que sí abren puertas, que sueltan cadenas y que liberan a los presos. Y entonces dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Termino con esto. Me recuerdo que a un ministro Dios lo envió. Estábamos allá en Inglewood y pues teníamos aquellos cultos larguísimos, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, ven, te quiero enseñar algo. Y lo mandó, y él me lo confesó, él me lo contó. Fíjese que Dios me mandó aquí a ver lo que la alabanza provoca en la gente. Entonces él se sentó atrás y cuando estaba alabanza, empezó a ver que unos se liberaban, que otros. Entonces le dijo, ¿ves? El poder de la alabanza. El poder de la alabanza que provoca que los cimientos se muevan. Entonces dígale a que está a su lado, alaba y ora. Sí, hay poder ahí en esas dos cosas. Terminemos con esto. Entonces, ¿qué cosas suceden al instante? De estas 13 cosas que le mencioné, la Biblia dice que pueden suceder así. Yo deseo que todo lo bueno suceda así y que todo lo malo no suceda. Yo deseo que usted pueda alcanzar en un instante, pero tiene que poner cuidado realmente cómo llegar delante de Dios para que el milagro sea al instante. Oremos al Señor. Padre Dios, te damos gracias esta noche. Tu palabra nos enseña, Señor, que hay cosas que suceden al instante. Hay cosas, Señor, que como enderezar, como recibir la vista, Padre, como recibir la vida, como soltar las cadenas y abrir las puertas. Dios mío, nosotros creemos y enséñanos no solo a creer, sino a accionar, Señor, para alcanzar ese milagro que estamos deseando con todo nuestro corazón. Que esos deseos que tenemos, Señor, que obviamente tú los pones, tú los veas, Señor, y que si nos preguntas como al ciego qué deseas, tengamos la respuesta en nuestros labios. Esta noche, Señor, oramos, Señor, a ti en el nombre de Jesús, así como Pablo y Silas lo hacían, Señor. Y también te cantamos y también te bendecimos y te glorificamos. Padre Dios, que podamos ver tu mano, y al ver tu mano, Señor, extendida, te demos gloria y remitamos a ti toda gloria, reconociendo que eres tú el que hace las cosas. Padre Dios, sabemos que sin ti nada podemos hacer y te bendecimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, esta noche, Señor, sabemos por tu palabra que no hay nada difícil y nada es imposible para ti, y que lo puedes hacer en un instante. Por eso te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te declaramos a ti, Señor, un Dios bueno, Dios misericordioso, poderoso. A ver, levante, Señor, su mano diciendo: con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré,
y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré y milagro recibiré. Transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Vamos, confiésalo, dile: Señor, siento tu caminar. Siento tu caminar. Precioso Dios, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Una vez más, yo sé, y yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré y milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré y milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. La palabra tuya, Señor, un toque, y habrá sanidad, liberación, puertas que se abren, Señor. Basta, Señor, una mirada tuya. Basta una palabra en un instante, Señor. Los hijos son rescatados, la salud es recobrada, Señor, en el nombre de Cristo. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo Dios. Todo es posible, Señor. Todo es posible, Señor. Cambio, Señor amado. Atmósfera de bendición, de salud, de prosperidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.
Hantera Baraje. Alcanzaré con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré. Decláralo con convicción. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Padre Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos cada casa, cada hogar, cada familia. Cada presencia. Bendecimos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.